Hola queridos niños y niñas de los cuartos básicos. Nuevamente les doy la bienvenida a esta clase de lenguaje y comunicación. Esta clase es la número 4 de la fase 3. Para comenzar, vamos a ver un poquito nuestro corazoncito, nuestra cabeza, nuestra mente, y voy a pensar en cómo me siento hoy. ¿Cuál es mi actitud hoy? Y para eso, para motivar un poquito este momento, estos minutitos que nos vamos a dar para mirarnos, los voy a invitar a ver un video. Ya, quiero que me acompañen a ver un video que se llama Cuestión de actitud. Vamos, los invito. ¿Notaron cuán importante es la actitud? ¿Qué va a escoger usted? ¿Tener la actitud que tenía el caballero al principio del video? ¿O va a adoptar la actitud del final del video? Ahí vea usted lo que a usted le interese, lo que usted quiera, lo que a usted le parece. ¿Estamos de acuerdo? Como ya comentábamos, la última clase que hicimos, que fue hace 2 semanas atrás, estas clases van a ser distintas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar la escritura, la creación, mi propia creación. ¿Y de qué se va a tratar esto? Es lo que yo quiera. Vamos hoy día contarles un poquito que vamos a ocupar solo nuestro cuaderno de lenguaje y comunicación, porque vamos a escribir. Y también obviamente vamos a ocupar nuestro estuche. ¿Recuerda usted que la última clase, la tarea de ese día de la clase era comenzar con la planificación de nuestro escrito, donde tenían que responder como letra A el tipo de texto que iban a escoger? Y la verdad es que me llegaron bastantes cuentos, me llegaron mitos, leyendas, cartas, poemas. Esos son los textos que me llegaron de la planificación de su creación, de su escrito. Entonces,
para ayudarnos en la creación de nuestros escritos, vamos a recordar un poquito qué tipo de textos hemos visto. Y dentro de estos textos podemos nombrar textos literarios y textos no literarios. Dentro de los textos literarios que usted me mandó, como los textos que usted va a crear, me llegaron cuentos, poemas, leyendas, mitos. ¿Y qué vamos a recordar de los textos literarios? Que tienen una estructura bastante definida que nos van a ayudar para su creación. La primera etapa en un texto literario es el inicio. Ya aquí podemos, esta es la etapa inicial de un texto. Es aquí donde se presentan los personajes de la historia. Y esta estructura, este inicio, me sirve tanto para los cuentos, las leyendas y los mitos. ¿Ya? El poema lo vamos a dejar un poquito más abajo. En esta etapa dijimos que es donde se presentan los personajes. Normalmente hay frases típicas de un inicio de un texto. Por ejemplo, de un cuento podemos utilizar hace muchísimo tiempo. También podemos utilizar había una vez. Ahí usted puede escoger la frase que más le guste para comenzar. Parte importante también de un texto tiene que ver con el desarrollo. El desarrollo es el momento donde se presenta el conflicto o problema de la historia. Aquí en esta parte donde suceden los hechos más importantes de nuestra narración, de nuestro escrito. Y por fin viene el desenlace o final. Es aquí donde el problema o conflicto presenta la solución. También aquí termina la narración, finaliza la historia, termina el cuento. ¿Ya? Y normalmente aquí también los personajes se despiden. Como personajes, podemos decir que estos pueden ser reales o ficticios. Varias tareas me llegaron con personajes reales, es decir, usted mismo como personaje principal, o un amigo, o la mamá o el papá incluso, que va a ser el personaje principal del escrito. U otros trabajos también me llegaron con personajes ficticios, ¿ya? Me llegaron algunos con seres mitológicos, me llegó por ahí unos incluso con un dragón. Otros también llegaron con personajes de cuentos, también me llegaron otros como superhéroes. Como elemento importante, debo recordar que los personajes se clasifican según el rol o la participación que tengan dentro de la historia. Y estos pueden ser personajes principales, personajes secundarios y personajes antagonistas. Y obviamente también debo recordar que los personajes tienen características. Y estas características pueden ser físicas y psicológicas, como ya lo hemos visto en clases anteriores. Como nombramos o mencionamos anteriormente, el poema lo íbamos a dejar un poquito más abajo porque su estructura es distinta. A diferencia del mito, la leyenda, del cuento, a diferencia de ellos, el poema está encolumnado. Recordar que se escribe en columna hacia abajo. No se escribe utilizando toda la hoja desde la izquierda hasta la derecha,
sino que solo una columna, ¿ya? Otra parte importante de la estructura del poema es que posee rimas, tiene rimas. Y aquí hay unos ejemplos que les voy a pasar a leer para que escuchen la rima. Mi perro y mi gato, los dos siempre juegan. Son buenos amigos que no se pelean. Así, cuando el perro se va de paseo, el gato maullando le dice hasta luego. ¿Se dan cuenta? Ahí podemos ver que tiene rimas. También el poema posee versos. Cada una de las líneas, ¿cierto? Porque ya lo hemos visto, cada una de las líneas de este poema o de cualquier poema se llama verso. Y ese conjunto de versos, ese conjunto de líneas que normalmente son 4, normalmente a veces son menos o a veces más incluso, forman una estrofa. Es decir, trajecito verde, color esmeralda, junto al rollo descansa una rana. Ese conjunto de versos forma una estrofa. Y como elemento también importante de la estructura del poema es que expresa emociones. Y puede ser, si yo me siento triste, lo más probable es que mi cabecita cree un poema triste. Si yo me siento muy feliz, muy contenta, lo más probable es que las expresiones que salgan de mi cabecita y las que yo voy a volcar todas en mi cuaderno con mi lápiz sean expresiones y emociones de felicidad, de alegría, de contentamiento. Y si estoy molesta, también mis emociones van a ser de un carácter más serio. ¿Ya? El poema siempre nos va a ayudar a expresar emociones y sentimientos. Por último, otro texto importante del que usted mencionó que va a hacer en su creación va a ser la carta. La carta como estructura tiene una fecha, que si ustedes se dan cuenta, acá en estos 2 ejemplos que están, hay una fecha, hay un saludo, acá arriba dice, querido amigo, querida amiga. Acá abajo dice, querida Rosita. Ese es el saludo. El cuerpo es todo lo que yo quiero contarle a la persona a quien va dirigida mi carta. Ese es el cuerpo de la carta. Luego al final viene la despedida. Acá dice, espero que nos veamos para las próximas vacaciones de invierno. Con cariño se despide tu amiga. Y como bien dice acá en la estructura, viene una firma, dice tu amiga Camila. ¿Ya? Por eso es importante, la carta tiene otra estructura, pero aquí como la recordamos, no le va a ser fácil crear. Pero como aquí la recordamos, no le va a ser difícil crear una carta. ¿Ya? Con esta estructura. Fecha, saludo, cuerpo, que es donde cuento lo más importante de lo que yo quiero comentar en mi carta, una despedida y su firma. Los quiero invitar a ver un videito, otro video que es pequeñito. Vamos a verlo. Les invito a que pongan mucha atención. ¿Ya, chicos? Amy, hora de irse.
Amy, ¿está todo bien? ¿Notaron la gran imaginación que tenía Amy? Es eso lo que quiero que entiendan, chiquillos. Quiero que sueñen, quiero que imaginen, quiero que piensen. Y a través de todo eso que sueñen, que piensen, que imaginen, hagan sus creaciones. Háganlas porque va a ser con el mayor cariño del mundo, porque van a ser suyas. ¿Sabían ustedes que todo lo que piensan, todo lo que anda dando vuelta en su cabecita, usted lo puede volcar a través de la escritura? Y puede crear y puede inventar con la ayuda de su imaginación, con la ayuda de lo que cree, de lo que quiere. Eso es súper valorable, chiquillos. Así que les invito a escribir, les invito a que vamos avanzando en eso. ¿Ya? Vamos a hacer un resumen pequeñito y vimos textos literarios y textos no literarios. Dentro de los textos literarios habían cuentos, poemas, leyendas y mitos. Dijimos que aquellos que enviaron, que van a ser cuentos, leyendas y mitos, debían tomar en cuenta esta estructura. Aquella que tiene un inicio, que es la etapa inicial de un texto, ¿cierto? Es aquí donde se presentan los personajes de la historia. Usted tiene que presentar sus personajes. Luego, durante el desarrollo, hay un momento donde se presenta el conflicto o el problema que se va a desarrollar en la historia. ¿Ya? Y luego, el desenlace o final, que es aquí donde el problema o conflicto ya encuentra una solución. Aquí también es donde termina la narración. Otro texto que dijimos también que nombraron los niños en su tarea, que ya me mandaron, fue el poema. Recordar que el poema tiene una estructura muy distinta a simple vista, muy distinta a de las otras narraciones que ya hemos visto. Porque el poema está encolumnado, tiene rimas, tiene versos, estrofas y además expresa emociones. Otro texto que usted también me mandó como que iba a presentar en esta evaluación era una carta, y la carta tiene esta estructura. Posee una fecha, un saludo, un cuerpo, despedida y firma. ¿Ya? Después de haber hecho este recuento, les quiero comentar que la próxima clase la vamos a hacer en la radio. ¿Y cómo la vamos a hacer? Cualquiera de ustedes que quiera participar en la radio para dar a conocer su escrito, coordinamos y lo damos a conocer en la radio. ¿Le parece? Y esa va a ser la evaluación, chiquillos. Obviamente, si usted no quiere que su creación se dé a conocer en la radio, ningún problema. Usted me lo manda a mi correo, como siempre me ha mandado sus tareas, y yo la corrijo en casa. Recordar que esto es parte de la evaluación final de esta fase, por lo tanto, tiene que enviarla. ¿Cuál va a ser el ticket de salida o la tarea o desafío de esta clase 4 de la fase 3? Es que usted comience a hacer su escrito. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer en mínimo una plana. ¿Ya? Una plana tiene que escribir como mínimo y hacer el dibujito que tiene relación con su escrito. Y lo máximo que va a escribir es una hoja completa.
ya, es decir, una hoja por ambas planas. Tiene que tener nombre, curso, título. Ya, eso es súper importante. Nombre, curso, título. Obviamente no me quiero ir, como siempre, sin felicitar a todos y todas las niñas responsables. Y no olviden, ¿cuál fue el video que vimos al principio? Mi actitud. ¿Qué actitud va a tomar hoy día? ¿Qué actitud va a tomar mañana? Acuérdese del video, ¿ya? La importancia de mi actitud frente a la vida. Les mando un abrazo gigante, gigante. Los quiero muchísimo. Y espero que sigamos avanzando en esto.